todo el partido. Yo creo que nos vamos con la sensación de haber merecido un poquito más, sobre todo en la segunda parte hemos tenido ocasiones claras suficientes como para poder habernos llevado por lo menos un punto y en la última jugada prácticamente del partido pues se nos van 2 puntos que teníamos amarrados y es una pena porque el equipo en la segunda parte ha estado mejor, ha generado más juego, ha generado más ocasiones, incluso varias claras, y nos vamos dolidos por eso, pero bueno, contentos por el rendimiento, sobre todo en la segunda parte. ¿Qué pasó en la primera parte? ¿Que al equipo daba la impresión de que le costaba, sobre todo, tener el balón en el centro del campo? Sí, no estamos acostumbrados a este terreno y los cambios los notamos. Estaba un poco irregular y en la primera no nos atrevimos tanto. Dividimos un poco más la pelota y nos costó jugar en campo contrario, nos costó encontrar segundas jugadas, ganar rechaces y a partir de ahí meternos a jugar en campo contrario, como te digo, pero la segunda el equipo mejoró, se atrevió un poquito más a iniciar desde atrás y tuvimos un poco más de control que nos permitió llegar a campo contrario con el balón más controlado y generar ocasiones que, bueno, al final no pudimos rematar. El partido acabó loco, los dos equipos volcados en ataque, nadie quería el empate y al final un poco una moneda al aire, ¿no? Sí, tenemos que aprender también de esta circunstancia de partido. Fuera de casa cuesta muchísimo arañar puntos y en las postrimerías ya del encuentro teníamos un punto en el bolsillo, que es un buen premio cuando juegas fuera de casa, pero el equipo fue ambicioso y al final lo pagamos con la derrota.